Hola amigos, mi nombre es Alejandro Fuentes Mi nombre es Daniel Ochoa. y estamos haciendo este proyecto que es un podcast llamado Primos porque somos primos, no tiene gran ciencia y pues nada más vamos a hablar de ciertos temas y explicarlos o contarlos de una manera como nosotros la vemos, espero les guste y pues ¿de qué quieres empezar a hablar? Pues nada, yo pienso que deberíamos presentarnos, qué somos, a qué Sí, nos sí, dedicamos o claro. qué hacemos. Así que si quieres empieza, tú eres El... el principal, digamos, en este podcast. Pues yo tengo 21 años, estoy estudiando en la universidad y pues me gusta todo el sentido de la motivación. No me considero, obviamente, no soy psicólogo, no tengo experiencia, pero sí he encontrado una manera diferente de ver la vida y que en muchas ocasiones varios amigos, varios conocidos me han pedido em, pues que los ayuden en ciertos momentos que han tenido de trauma o que han terminado con su novia o su novio. Y yo les doy, pues tal vez un aliento de esperanza de que todo va a estar bien. Y al final me brindan su confianza, que es lo que más me gusta y lo que más me agrada de hacer todo esto. Pero, repito, no soy psicólogo y lo que sé es porque he leído e investigado y pues tú me conoces y al final pues trato de aprender y ponerlo en práctica. Tú, Claro. No, pues yo soy Daniel Ochoa, repito nuevamente mi nombre. Actualmente soy médico pasante del Servicio Social en Medicina. Y pues nada, la verdad que de lo que he visto en ti y de lo que has leído nos has compartido, porque a lo largo de este tiempo sí he notado como que una transformación de Alex de antes al de ahora. Y eso la verdad te lo reconozco y eso me motivó a leer también ese tipo de libros como de autoayuda, de todo eso y que es como lo que pues también pretendemos un poco estar platicando en este podcast. Igual nuevamente a mí me interesa mucho también como eso de la salud mental y todo eso, más ahorita en estos tiempos de de COVID. pandemia más que nada. Y pues nada, actualmente pues estoy haciendo mi servicio, lo inicié en febrero. Y pues en un futuro a mí me gustaría, aparte de realizar este tipo de actividades, pues también subir un poco más de contenido médico para que pues la gente esté informada de diversas enfermedades o de algunos diagnósticos o tratamientos y a lo mejor implementarlo en un lenguaje más, digamos, más entendible como para todos. Y así como que poco a poco ir dando ese tipo de información, ¿no? Y pues nada, nos encontramos acá en este nuevo episodio, o en En este este primer primer episodio, episodio. más que nada. Y ahorita como experiencia, pues de ahí vamos a hacer una prueba de audio y Y terminamos ya de sale una vez haciendo el primero, el porque primer si podcast, no, porque si no, no lo vamos a hacer exacto, y nada más vamos a estar poniendo pretextos para no hacerlo. Entonces, exacto. de una vez, y pues yo creo que quiero aterrizar el tema, que es como la moda hoy en día. Bueno, no es la moda, pero pues es lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, ¿no? Cuéntame cómo fue para ti el inicio de toda la pandemia, ¿no? O sea, Ujú. yo te conozco y al principio salíamos, a pesar de la pandemia, lo confesamos. Digo, no hacíamos fiestas, no hacíamos nada de eso, pero íbamos a comer, nos veíamos. Sí, Entonces, antes de que se pusiera antes de todo que supiera más, más feo, como que todavía estaba de una leyenda urbana, ¿no? ándale. Que se sabía que ya estaba en México, pero de cierta manera, por lo menos yo, no creía tanto que sí fuera a pasar todo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque sí me lo imaginaba como, no, pues nada más nos están metiendo miedo y que te quedes en tu casa según 15 días y al final llevamos más de un año. Sí, Y bueno, ahorita ya las cosas se están poniendo más tranquilas, pero aparentemente. aparentemente, pero aún así yo por lo menos ya sigo respetando la sana distancia, siempre traigo mi cubrebocas cuando salgo, cargo mi gel para todo y ya hasta un cierto trauma tengo Ujú. de que si veo a alguien sin cubrebocas en la calle es Sí. como de mejor evitarlo. Entonces, ¿tú cómo fue tu proceso en el momento en el que anunciaron que era pandemia y que te tienes que quedar en tu casa y que la gente empezó a morir? Ujú. Pues mira, a mí más que nada, haz de cuenta que en mi carrera
Son entre 4 a 5 años de universidad y después haces un año de internado, se llama, y te vuelves médico interno de pregrado. Y después ya te conviertes, pasas ese año, ya te conviertes en médico pasante del servicio social, como en lo que ahorita estoy. Entonces, cuando inició la pandemia, yo inicié el internado en enero del 2020. Ajá. Tuve mi primera guardia y todo eso. Ya a lo mejor en otro podcast, si quieres, hablamos un poco más de cómo es la vida hospitalaria o cómo De es un... conforme eres estudiante o conforme vas avanzando, las experiencias que uno tiene. Obviamente cada persona tiene Sí, sí, su propia experiencias experiencia. diferentes y la perspectiva de cómo va tomando todas esas enseñanzas que vamos adquiriendo conforme avanza nuestra carrera, ¿no? Ujú. Entonces, yo en ese entonces me encontraba como interno de pregrado. Estaba yo haciendo mi internado normal, todo iba bien, entre llantos, entre desesperación, entre estrés, entre alegrías, hasta que llegó ¿qué día fue? Creo que el 11 de marzo fue cuando declararon pandemia ya a nivel mundial y todo eso. Y entonces en mi hospital donde yo estaba, pues empezó a hablar un poco de todo eso, nos empezamos a conocer un poco más como los síntomas que se Ujú. iban dando y todo eso. Y pues nada, avanzó el tiempo y pues nosotros como al final de cuentas somos estudiantes aún, no tenemos como todavía un título que nos certifique como médicos generales porque estamos en proceso pero ya estamos un poco, digamos, avanzados. Este, pues nada, nos tuvieron que retirar por parte de las universidades durante el mes de mayo. Entonces ahí como que estábamos todos, al principio realmente como que se percibía que todos estábamos como contentos de, igual en Claro, las vamos a escuelas de, descansar. vamos a descansar, vamos a, dizque a tomar clases en línea. Ajá. En mi caso es como de, bueno, es un break de tantas guardias o del estrés que de pronto se Sí, vive en el porque tú hospital. tenías guardias como de 36 horas, una madre Sí, así, eran ¿no? ABC, bueno, ahí luego explicaré cómo es el margen de las guardias que se tienen, pero así eran y era bastante pesado. Sí, no Entonces en manches. ese momento como que sí dijimos así como de, bueno, es un respiro, ¿no? Es tantito a ver qué pasa, pero antes de que nos retiraran, de pronto ya llegaban pacientes al hospital de que no, pues es que vino de Estados Unidos y No y mames. tuvo fiebre, tuvo tales síntomas. Y así súper aislado porque todavía no se tenía tanto conocimiento de eso, porque él apenas estaba viviendo en ciertas partes del mundo, pero como en México fue como de, es el primer caso, creo que Ujú. fue por ahí de finales de febrero que se presentó el primer caso de una persona con COVID. Y pues ya en ese entonces no sabíamos qué onda. Entonces te espantabas, empezaban a salir los cubrebocas, los KN95, y todos comprando, costaban 200, No, 300 sí, güey. pesos. El primer KN que llegué a comprar, que era como de esos como de concha, la Ajá. mascarilla. Bueno, acá le decimos cubrebocas, me costó creo A la 350, me madre, lo güey. vendieron ahí mismo en el hospital. Entonces, tú dices, bueno, hay que cubrirnos, llegabas de pronto con miedo a tu casa y todo eso. Pero bueno, nos retiraron y dijimos, bueno, descansamos, vemos qué onda y ya a ver cómo. Y ya de pronto te dabas cuenta que la gente empezaba a morirse, Sí. no se sabía cómo se empezaba a detectar todo, hasta que después ya se dieron cuenta que desaturaban, que es decir, bajaba la saturación de oxígeno, ves que hay un oxímetro que Ujú. te lo Sí. colocan, empezaba a bajar y eso era a una parte de complicación y ya después poco a poco se fueron dando otro tipo de síntomas y de hallazgos en laboratorio, cosas así, que medio ya te orientaban y también diagnósticos de imagen, que hacían estas Ujú. famosas tomografías Ya en las que se veían. encontraban daño así feo en los pulmones, todo eso, ¿no? Entonces, pero no voy a meter así tanto en la Sí, sí, explicación claro. del COVID Aparte de porque que ya mucha gente ya sabe. claro, claro, pero de todas maneras yo creo valdría la pena después informarnos un poco más para ir detallando más o menos Sí, o de claro. lo que podríamos estar investigando nosotros y pues informar, ¿no? Un poco más Claro. porque de pronto sí vemos como que somos un poco más flexibles como población de decir, ya están Ujú. bajando los casos y todo normal, ¿no? Y bueno, entonces fue eso y pues ya me regresaron en junio al hospital y todo y pues nada, hacíamos eso de guardias mínimas, solo íbamos cuando nos tocaba guardia y para todo era un miedo, ¿no? Cualquier persona que tenía fiebre o llegaba con tos Con todos. o de pronto le ponías el oxímetro y desaturaba o cosas así, era signo de alarma, ¿no? O sea, aléjense, puedes
sospechoso o que nos llegaba cuando hacíamos el interrogatorio del paciente o algo así. No, pues estuvo en contacto con alguien que sí dio positivo o viajó o Sí, algo no así. mames. Entonces era un miedo que realmente tú llegabas a tu casa. Nosotros no éramos como de primera línea, obviamente, no Ujú. éramos como los que atendíamos a esas personas positivas, pero sí te daba miedo de De pronto tener contacto con contagiarte. una por esto de que empezó a salir de los asintomáticos Ujú. y todo eso, de los que llegaban como sintomáticos y tú decías, bueno, ¿qué onda? Entonces, de verdad daba miedo llegar a casa y decir, o sea, obviamente empezó todo esto de sanitizarse, de lavarse las manos y se volvió obviamente una obsesión y está bien, está muy bien todo eso, eso lo debimos, se debe haber impuesto desde hace mucho tiempo, entonces ahorita está bien eso, pero sí daba miedo el llegar a casa, el ver a novias, todo eso. Y saber que estuviste a lo mejor en contacto con alguien sospechoso y realmente no sabías, y era como que ese temor como Sí, y crónico. que si eras asintomático, Sí, todo, o sea, estaba muy, muy culero. sí, y así fue como el que lo viví. Aparte del estrés que generaba la guardia o la intensidad con la que se llevaba el hospital, Luego las era también noticias. todo eso, era el ver noticias, el ver cuánta gente de pronto empezó a fallecer, cuando hubo un alza de casos en julio. Todo ese estrés al llegar a casa, como te digo, sí estuvo muy, muy pesado. Pero pues no sé, o sea, ahorita hay que ver realmente cómo todo esto, o sea, obviamente en cada carrera y en cada persona es diferente el cómo se va interpretando todo esto, pero hay que ver cómo esto a futuro o a largo plazo puede llegar a afectar en cuestión de salud mental, ¿no? Hablar Sí, de ansiedad, de estrés y depresión y cómo porque yo te he de confesar que cuando nos empezaron a retirar o empezaron esto de guardias mínimas, tú estabas como en pleno auge de que estabas leyendo muchos libros de autoayuda y nos los comentabas y yo decía, wow, esto está súper padre y todo eso. Y también leías uno que otro como de finanzas personales y ese tipo de cosas. sí. Y yo en lo personal dije, wow, está padre todo lo que él está leyendo. Y con el estrés que yo estaba un poco viviendo, como que fue un tantito una luz que vi en el que te empezó a preguntar, oye, ¿qué libro me recomiendas para empezar a leer? Porque yo no era antes tanto como de lecturas de Ujú. autoayuda o algo así, o Era sea, pura sí leía, medicina. o pura medicina, así de que estudiar o hacer presentaciones, o sea, Fue todo todo lo que lleva, ¿no? lo de tu carrera. Ándale, y entonces justamente fue en ese momento que dije, bueno, voy a empezar a leer eso y te das cuenta cómo cada quien tiene como sus cualidades y te das cuenta que poniendo tantito de voluntad pues querer hacer las cosas, te motivas a empezar a leer, ¿no? Y pues Sí, ya cuando empiezas algo, ahora sí que depende de cada quien, pero pues es seguir y seguir y seguir y así fue como también me fue adentrando un poco más en los libros que ya leíste y en unos libros que yo empecé a leer y de pronto también te decía, ajá, oye, sí. ya checaste este libro o algo así y empezamos como que a compartir un poco más Sí, de de ideas. ideas, ¿no? Ujú. Y siento que eso poco a poco nos ha ido salvando, ¿no? Bueno, no como tal salvando, pero sí como Sí, teniendo como bajo control toda un la poco angustia emocional, ¿no? emocional y todo. Exactamente. Sí, yo también lo viví, pues obviamente de diferente manera, porque yo no estaba en el hospital, yo no tenía contacto con nadie, doctor o algo así, y a ti que te veía de vez en cuando, pero sabía que tú ya no ibas tan seguido, ¿no? Y que nunca te sentiste mal y nunca presentaste algo fuerte. Sí, gracias a Dios Y también. que te hicieron pruebas, obviamente, por parte del hospital y siempre saliste negativo. Entonces, pues yo sí me costó un chingo porque eh, pinche estrés bien cabrón, ¿no? En la escuela en línea era una patada en los huevos porque no entendías nada. Al principio lo tomabas de desmadre, de que, ay, sí, ahorita mandan tareas y la chingada, pero después dices, es que no he aprendido nada. O sea, y llevamos un año y yo sigo diciendo, güey, es que no, o sea, lo que debería haber aprendido, he aprendido un 20%, Sí, porque todo se atrasa y todo se pone, pues, feo, güey. Entonces, sí me empezó a costar un chingo y fue cuando empecé a refugiarme en los libros de autoayuda, de finanzas, superación personal, todo eso que a mí me llamaba la atención y una que otra cosa de filosofía, ¿no? ujú, Y pues yo siento que en parte la pandemia a mí me ayudó a crecer porque pues pude enfocarme a otros nuevos proyectos, ¿no? El aventarme y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un video.
y lo voy a publicar en mis redes y me vale madre lo que diga la gente. Y si tiene una reproducción, pues me vale madre, ¿no? Y lo empecé a hacer y me gustó. Entonces el hecho de que me ponía a escribir y, no mames, pues es que sí se escucha Bien. bien lo que escribí, ¿no? Y se lo platicaba a mi papá, a mis hermanas, a ti, hacia varias personas. Y sí me daban una aprobación de que, oye, sí está chingón, ¿no? Súbelo. Y en eso, en ese aspecto me ayudó a crecer. Y ahorita pues lo hago y me siento bien. O sea, Ujú. ya no me da pena, ya no es como que, ay, es que qué van a decir los demás, ¿no? Sí, sí. Y empecé a comprender otro sentido a la vida. Y pues, lo que estuvo chingón es que, como te digo, amigos, familiares, conocidos, ya me pedían consejos de que, oye, ¿qué puedo hacer ante esta situación, Ujú. no? Contigo platicábamos y conversábamos de los mismos problemas o problemas parecidos y dábamos una solución, Sí. pues, sensata, o sea, que tal vez iba a funcionar, pero tal vez no. Y es que a veces no siempre llegábamos como a una conclusión, pero el simple hecho de De hablar, platicarlo o ya tener lo como una sacabas. retroalimentación mutua, no sé, sí ya era algo como de, bueno, me siento un poco mejor. Y bueno, ahorita interrumpiendo un poco, yo siento que eso sí ayuda mucho, ayuda bastante todo El eso, hablar, el hablarlo, sí, claro. el leer este tipo de libros actualmente. Yo ahorita, como te digo, que me ha adentrado un poco así como ver cómo va la salud mental o cómo fue en algunas otras pandemias, como Ujú. lo fue hubo una en China cuando empezó lo de la influenza, todo eso también cuando empezó lo de la influenza que lo tuvimos acá en México por ahí del 2009, algo así. Y que empezó estos de los virus y todo eso, como, no sé si recuerdas, como también en esa época también nos aislaron como 15 Sí, días y estábamos en colegios y todo, no toqué en sí. barandales, Ajá. cubrebocas. Pero ahí éramos niños, o Exactamente, sea, hasta lo y tomamos como como vacaciones, vacaciones. pero ahorita ya lo tomas como que te está afectando un poco en la vida social, en Sí, todo muy eso. cabrón. Entonces, yo siento que eso que dices por ejemplo, metiéndome un poco a lo de las clases en línea, yo pienso que sí, obviamente nadie esperaba esto y ninguna institución, yo creo, Estaba algunas yo preparada. creo que sí estaban como preparadas al 100 Sí, para claro. mantener algo así, la verdad. Entonces, esto también nos hace ver en cuestión de educación, güey, que debemos de ser más autodidactas. Y yo creo que eso es en cada carrera. O sea, yo creo que un 30% lo aprendes en la universidad Sí, y lo el demás otro es 70, en la 80 vida en real. la vida, en las Sí, prácticas, en en el lo que tú lees, trabajo. en todo. O sea, porque sí, todo, obviamente yo reconozco mucho a mis maestros, a los doctores que me fueron enseñando, tanto en la universidad como en el hospital. O sea, todos los médicos residentes que estuvieron ahí enseñándome los regaños, Las todo, tareas. todas las tareas, todo lo que de pronto te dejaban. Y eso vas como creciendo como persona. Y yo siento que ese es como el verdadero entrenamiento o el decir, chin, chin, este tema lo vi en la universidad. Y ya cuando lo ves en la vida real, no manches, lo sientes mucho más y Mm, se te queda porque sí, se te claro. queda. Y obviamente con la práctica y repetición y todo eso, pues lo vas reforzando, ¿no? Entonces yo siento que esto sí nos ha enseñado a que debemos de ser más Ah, sí, a más autodidacta. autodidactas. Sí, porque pues yo también veía que en la universidad algunos maestros me mandaban nada más las tareas Ujú. y que estudien este PDF y que investiguen de aquí. Y yo sí, güey, pues yo necesito hacer prácticas, ¿no? Digo, en parte a mí no me gusta hacer tareas y no me gusta hacer eso, ¿no? A veces lo siento un poco inútil porque a veces son tareas innecesarias, pero hay otras que digo, verga, pues sí es que sí necesito hacerlas porque me van a ayudar a practicar y a ver mis errores, ¿no? Entonces, sí tuve que volverme igual autodidacta porque tuve que incluso meterme a YouTube y buscar los temas ahí y ahí encuentras todo. Sí, Entonces decía, lo comprendo mejor de esta manera como me lo está diciendo mi profe que nada más me manda sí, PDFs, ¿no? Y no solo es en mi universidad, sino en todas. O sea, los profesores llega un punto en el que pues les vale madre. O sea, porque no es por hablar mal, pero al final, pues ellos tampoco están acostumbrados y tal vez a ellos les gusta dar la clase frente a los alumnos claro, y y sí. no es lo mismo frente a una computadora porque, pues la verdad es que la mayoría de todos los alumnos, incluyéndome,
pues no tenemos la cámara prendida, la apagamos, nos ponemos a ver Facebook, a ver memes, Sí. a investigar otras cosas o incluso pues he tenido amigos que nada más se conectan y se quedan bien dormidos. Entonces, sí es el sentido de volverse autodidacta y encontrar pues el equilibrio, ¿no? En llevar lo que estás aprendiendo en la universidad y ponerle tal vez un poquito más por tu propia cuenta, ¿no? Ujú. Para que también, si, bueno, mi idea es que si quieres sobresalir en algún tema, tienes que meterle otro, Un otro extra, extra, o sí, sea, otro, claro. o más de lo que debes para que puedas sobresalir en ese tema, porque pues mucha gente hace lo que le piden y ahí se quedó, y muy pocas son los que hacen lo que le piden y más. Entonces, yo sí por eso me enfoqué en hacer un poco más, investigar por mi propia cuenta Sí. y entendía hasta nuevos conceptos, ¿no? Que incluso algunas veces se lo preguntaba a mis profesores y me respondían con que no, es que eso lo vas a ver el próximo semestre, no, es que yo de, güey, pues explícamelo ahorita, ¿no? Sí, O sea, claro. no estoy diciendo que me des una clase particular, pero sí que me des una idea de lo que yo investigué y quiero meterme más a fondo. Entonces, sí nos ayudó a volvernos más autodidactas, pero también en mi caso, me volvió una persona totalmente aislada. O sea, no era que fuera un antisocial y viviera en una, todo el día a oscuras y Ujú. no hiciera nada. Pero llegó el punto en el que estar con personas me costaba, porque yo ya tenía todo mi plan de una semana, ¿no? De lunes a viernes me ponía a leer, hacía ejercicio, sacaba a mis perros, o sea, hacía mis Ujú. tareas, entraba a clase pero no convivía con nadie, ¿no? O sea, más que con mi familia dentro de mi casa, pero no era igual que ir a la universidad o ir, no sé, con tus amigos a un bar o ¿no? A Sí. donde sea, ¿no? Pues convives y tienes interacción. Entonces yo me empecé a volver adicto a estar solo. Entonces no me gustaba que me invitaran hacia cosas porque decía, pues ¿cómo vas a invitar si hay pandemia, no? O sea, Sí, no claro, sí, seas sí. pendejo. Entonces me empecé a aislar, güey. Y ya llegó un punto en el que yo era lo que, o sea, yo solito hacía Ujú. todo. Y obviamente aquí en nuestra ciudad, en Puebla, se cerraron muchas cosas y no podía irme que a tomar un café solito ni nada, pero pues estar todo el día encerrado y no hablar con nadie llegaba un punto, bueno, llegó un punto en el que me costó mucho volver a hablar con otras Con otros, personas. sí. O sea, me acuerdo que fui una vez con unos amigos después de un tiempo Ujú. y como a las 2 horas me fastidié. Dije, no, ya no quiero estar aquí, quiero estar en mi casa, no sé, viendo una película. O sea, pero yo solo, yo Sí, solo. Entonces, en esa manera también me afectó porque me volví adicto a estar solo. O sea, sí. ya no soportaba a veces ni la presencia de alguien más. Y hablaba con mis familiares, con mis hermanas, con mi papá, con mi mamá, pero incluso a veces hasta a la fuerza, ¿no? Porque Ujú. yo quería seguir en mi entorno, en mi cueva y no saber de nadie. Entonces, sí me afectó en ese sentido de volverme como A adicto reincorporar, ándale, adicto a la ajá. soledad. Sí, está Y digo, cañón no, eso. no tengo nada en contra de la soledad, porque siento que es el momento donde te conoces Sí. y te encuentras a De ti pronto sí mismo, es ¿no? buena y a veces a muchos nos Sí, cuesta sí, trabajo claro. estar solos. Sí, porque, bueno, siempre lo he dicho que en la soledad, cuando yo estoy solo, pues me conozco más, ¿no? O Sí. sea, encuentro mis demonios y digo, no mames, es que ¿por qué me pasa esto? Pero yo mismo me voy respondiendo. Pero llega un punto como me pasó, que yo pensaba que todo lo que yo pensaba era verdad y Sí, era claro. cierto. Entonces, conversaba con alguien más y compartíamos ideas, Ya te cerrabas me tú, ponías tus cerraba y yo barreras decía, de... ¿qué pedo? Este güey dice pura mamada, Sí, ¿no? eso. Entonces, ahí me afectó y ya no prestaba atención a lo que decían. Entonces, era como que otra vez regresar un poco y volver a entender que no solo soy yo y que a fuerza el ser humano tiene que vivir en sociedad porque si Exactamente. no se vuelve loco. O Sí, sea, sí. nunca vas a poder estar de acuerdo siempre con las ideas de alguien. O sea, tú, porque eres ser humano, vas a pensar diferente
y no vas a estar de acuerdo con algo que yo diga. Y no Ajá. por eso yo me tengo por qué encabronar, ¿no? O sea, estás en tu derecho de no estar de acuerdo con mi idea y yo estoy en mi derecho de no estar de acuerdo con mi idea tú. Exactamente. Que podemos congeniar y platicar y compartir lo mismo, está chingón. Pero ya llegar al límite en el que te quiero convencer y meter la idea de que yo estoy en lo correcto y tú no, pues va a llegar Ujú. un punto en el que mm, Sí, no. pues no va a funcionar, ¿no? Entonces sí me costó bastante en ese sentido, pero pues ya después de un año ya la Ya te vas manejamos, reincorporando un poco más sí, a lo que eras a la antes, ¿no? sociedad. Sí, es que yo hablando de eso, he leído un poco sobre la ansiedad, el estrés y la depresión que pues probablemente se va a suscitar o se está suscitando durante y cómo se podría tener a largo plazo, ¿no? Ahorita durante la pandemia. Y ese preciso aislamiento que mencionas, lo mencionaban muchos, o sea, se han hecho encuestas en China y así Ujú. de cómo a los alumnos y todo eso les afectó el encierro y tanto se encuentran cosas negativas como positivas, de que incrementaron los casos de ansiedad, estrés y depresión, sí incrementaron, pero también muchos sacaron, digamos, cosas positivas de eso. Por ejemplo, como mencionas lo de la soledad, mencionando partes positivas de la pandemia, es que a veces el estar solos, el estar un poco aislados, pues también en cierta parte es benéfico, ¿no? Sí, Es claro. benéfico, como dices, reencontrarte contigo mismo, de pronto hacer introspecciones y de verdad que sí hay mucha gente que no tolera a veces estar solo, necesita estar ahí en el teléfono, viendo, estar al pendiente en redes sociales, checando qué están haciendo las demás personas o sentirse que está como dentro de un círculo de amigos o de una sociedad. ¿No? Y a veces es como que te debes de dar tus tiempos de decir, voy a dejar mi teléfono y voy a dejar que mi mente y mis pensamientos fluyan, ver realmente qué es lo que pienso, cómo me está impactando esto, cómo me está impactando el, como mencionabas, el tener clases en línea y hacer como esas reflexiones. A lo mejor, como dices, no vas a llegar a conclusiones o no vas a generar un gran cambio, pero es bueno poco a poco ir haciendo ese tipo Sí. de cosas. Y por ejemplo, muchas cosas benéficas que mencionaban algunas lecturas era Ujú. que, por ejemplo, ahorita durante la pandemia, era que, por ejemplo, niños o adolescentes o hasta adultos que sufren bullying, de pronto encuentran un cierto alivio estas Ah, sí. cuarentenas, este aislamiento, Porque ya no ¿no? está el cabrón que los está chingue, chingue, Exactamente, chingue. pero lo que mencionaba mucho y está padre ese tema es que a veces muchas personas, este tiempo, digamos, en forma, transformándolo a algo positivo, y en ese caso, por ejemplo, del bullying, es como tomarlo para que tú trabajes en eso en cuanto a autoestima, en cuanto a seguridad, en cuanto a leer a lo mejor libros de autoayuda, Ujú. en cuanto a empezar a socializar un poco más a través de redes sociales, no sé, algo Sí, así, sí, sí. pero mucha gente no, y generamos esto que ahí le llamaban la conducta de la evitación, el evitar, o sea, tú te aíslas y nada más evitas los problemas, pero realmente no trabajas en esos problemas, ¿sabes? Sí, como ahorita ya no vas a la escuela y no sales de tu casa, por así decirlo, pues más lo sigues evitando. Exactamente, entonces el chiste acá es como si le queremos ver el lado bueno a la pandemia, es que puedes encontrar un crecimiento personal, depende de cada uno y también de cómo va como investigando un poco más, Ujú. pero sí, es que hablando de ese caso y ahora hablando del otro lado de la moneda, de lo negativo, hablar de cómo ha incrementado la depresión, porque realmente como mencionábamos, muchas personas no estaban acostumbradas a estar solas y el estar solos realmente se enfrentan a uno mismo y se enfrentan a sus pensamientos, a toda clase de cosas. A lo mejor denotan más estrés al tener, a lo mejor, y es cierto que dicen que incrementó un poco más la actividad, digamos, como laboral en Ujú. cuanto a en casa y todo eso, pero pues aún así eso sí va generando cierto estrés. Ha habido más casos en lo que leí como de violencia intrafamiliar, de que como que todos ya están hartos del encierro Sí, y no, todo eso, y está pues cabrón. como conviven más y todo eso, pues se van denotando un poco más todos Sí, se van esos casos, ¿no? conociendo de verdad. Entonces eso también valdría la pena ver a largo plazo cómo también afecta o cómo empezarlo como a erradicar, por así decirlo, un Sí, poco todos tener esos una temas, ¿no? mejor conducta o un mejor, ¿cómo se le dice? Pues llevarse mejor dentro de la Ándale, familia, ¿no? sí, Porque esta pandemia pasó ahorita, pero puede pasar otra vez. exactamente. Ya nos dimos cuenta de que no porque Todo inicia en un cambia, sí, país,
ahí se va a quedar, sino que puede erradicarse en todo el mundo, Exactamente. como una guerra mundial y como todo lo que ha pasado alrededor de los años, pues sabemos que todo puede pasar. Sí, Entonces, sí se tiene como que ver la manera de cómo hacer que dentro de las familias se lleven bien estando encerrados todos juntos, que también entendemos que hay familias en las que viven 10 personas en una casa muy pequeña, ¿no? sí, Entonces, imagínate estar todo el día encerrados, por lo menos varios se iban al trabajo, se iban a la escuela y ahí se desestresaban, ¿no? sí, Ahí sí, sacaban lo que tenían que sacar y llegaban a su casa y ya estaban más relajados, pero ahorita el estar conviviendo y conviviendo diario, diario con personas que igual, como decíamos, tienen ideas diferentes y quieren meter autoridad y todo eso, pues va a llegar un punto en el que va a explotar todo. explotan. Sí, 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 claro. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo de que la violencia intrafamiliar pues sí creció bastante porque pues empezaron a conocer cómo eran y cuando estaban estresados ya no podían ir al trabajo a despejar su mente o algo así, tenían que a huevo quedarse en el lugar Sí, donde se sentían estresados. Entonces sí está cabrón, pero pues al final lo hemos sobrellevado, yo creo que bien, sí, porque no hemos caído en algún, como trastorno depresivo o, o que nos hayamos encerrado en algo malo, ¿no? O sea, exactamente. es que nos hubiéramos, o sea, que tú hubieras dicho, no es que yo empecé a fumar o empecé a tomar un Sí, chingo, no. o sea, claro que no, al contrario, yo creo que lo que hemos hecho bien es, pues me enfoqué más en los libros, me enfoqué más en el ejercicio, me enfoqué más en mi carrera, cositas así, ¿no? Ujú. Y pues al final creo que para mí, para mi forma de ver, creo que todo esto de la pandemia fue para bien, aunque hubo momentos malos y momentos Sí. duros, que sí llegaba un punto en el que decía, ya que acabe esta madre, o sea, ya que abran todo y Sí, y aunque esto va a me durar todavía contagie, un sí, rato, o sea, ya ahorita, digamos, llevamos un año, pero es aprender a convivir por ejemplo, retomando un poco lo anterior, es, por ejemplo, otra cosa, es que ahorita te acostumbras a ver a la gente con mascarilla. A lo mejor algunas personas eso los hace sentirse un poco seguros, sí, porque hay claro. muchas personas que, cosa depende, ¿no? Pero tienen una autoestima un poco menor y no les gusta a lo mejor mostrarse o no les gustaba Ujú. su Ah, cara. claro. Es que también todo eso de, bueno, yo a veces estoy como muy en contra de redes sociales en cuestión de que ahí hacen Sí, estereotipos de que esto es exactamente. perfecto Necesita la o aprobación. así tiene que ser alguien o algo así o así se tiene que ver a alguien, ¿sabes? Sí, Entonces a veces muchas, regresamos a lo mismo de la conducta de la evitación, usan cubrebocas y a lo mejor en algunos años nos los vamos a tener que volver a quitar y y van es a ver como su volver a rostro enfrentarse a completo. ese tipo de, por ejemplo, así de yo uso brackets, personas que a lo mejor les avergonzaba usar brackets, ahorita pues nos sentimos o se sienten seguros con Sí, uso de claro. cubrebocas, O ¿no? personas que tienen acné o cosas Ándale, así, pues lo exactamente, ocultan y al final exactamente. estás viendo nada más la parte de arriba de la cara. Exactamente. Y yo a lo que iba con todo esto era que hay unas palabras que he visto así en los de autoayuda y todo eso, y una palabra que de verdad siento que me genera un buen impacto es la de resiliencia, que Ujú, significa como la capacidad de superar los traumas o ir superando como las adversidades que te va presentando, ¿no? ujú. Y yo siento que el implementar esa palabra a largo plazo pues es bueno, ¿no? O sea, es como de fortalecer o de verdad llenar esa capacidad que tenemos como seres humanos de empezar a superar las adversidades, ¿no? O sea, y esto de la pandemia, de pronto ver muchas muertes, de pronto que todo COVID, de pronto así algunos familiares, amigos que dieron positivo, cosas así. O sea, al final de cuentas es cumplir nuestro papel de, bueno, hay que seguir viviendo, dar el apoyo, ser más a practicar como, digamos, la filantropía, hacer, Ujú. o sea, todo eso es como que parte de lo que Sí, nos va enseñando esta pandemia, como ¿no? El ayudar. ayudar a los demás. Ajá, exacto. Exactamente. Sí, pues sí estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que ahorita todos los que hemos vivido esta pandemia, al final hemos sido resilientes, ¿no? Porque no cualquiera sobrevive a esto. O sea, ¿a qué me quiero referir con no cualquiera? Sino que las personas que siguen llevando su conducta de evitación. Sí, Entonces, si la gente empieza a comportarse de diferente manera sin querer ayudar a los demás y si siguen encerrando en su propio mundo,
pues no han sido de una manera resilientes, ¿no? Sí, Y yo he visto en redes sociales que igual no me enfoco tanto en eso porque al final es un mundo que no conocemos, porque detrás de esa cámara no quién sabes sabe qué qué hay. hay, pero sí he visto que las personas buscan más la ayuda, buscan crecer más, buscan ayudar a otras personas que le están pasando mal y que en mi caso yo fui uno de ellos, ¿no? Que yo la supe manejar y que yo supe darle un nuevo sentido a mi vida y querer compartirlo con otros para ver si tal vez a ellos también les funciona Sí, o tal vez no. Entonces, yo creo que toda esta pandemia ha sido para que seamos resilientes o que sí somos resilientes sí. más bien, porque como te digo, no cualquiera puede soportar esto y que las personas que encontraron su estabilidad, pues lo hicieron muy bien y eso, te repito, los vuelve resilientes. Sí, y yo siento que a futuro o a largo plazo se debería como de empezar a implementar, a lo mejor no somos un país de primer mundo, pero ir poco a poco como implementando más, no hablando como de telemedicina o algo así como hablando de psicología en la tele o en televisión nacional, pero sí enfocarnos un poco más en cuestiones de salud mental, yo creo, porque así como lo mencionas, igual como ir ayudando, generar ese, a lo mejor ese sentimiento o ese pensamiento o esa acción de resiliencia y pues más que nada como que ir apoyando en todo eso, o sea que no quiero, a mí no me gusta meterme en temas de gobierno ni nada de Sí, eso, ¿no? pero sí que de pronto se llegue a implementar algo, una ayuda La ayuda extra, psicológica, ¿no? exactamente, Así porque como la ayuda de salud física, que es el seguro popular y todo eso, exactamente. que también tenga salud mental. Sí, yo, por ejemplo, digo que, por ejemplo, muchos de nuestros padres, abuelos dicen, es que ustedes están en otros tiempos, a lo mejor son generación de cristales, eso, y yo siento que lo que realmente pasa es que estamos metidos, o sea, somos así una persona y estamos bombardeados de tanta información, de tantas noticias. Tal vez antes, no sé, tal vez me equivoque y también lo que diga a lo mejor no es cierto, simplemente es mi perspectiva, punto de vista, pero por ejemplo, antes no se tenía tanto acceso así a ver qué estaba haciendo tal Sí, persona, claro. o ver, o ya te enteraste cuándo fue su última conexión, o ya te enteraste a dónde fue. Entonces yo siento que hoy en día ya estamos como envueltos en un montonal de información, un montonal de bombardeos de todo, de todo, De de todo todo. tipo. Y yo siento que eso, o sea, sí a lo mejor va afectando psicológicamente, ¿no? O sea, porque a lo mejor ellos podrán decir, o sea, obviamente no me quiero meter a temas generacionales de cómo eran ellos y cómo Ujú. no somos nosotros, porque tampoco se trata de andar Sí, sí. comparando ni ver a lo mejor quién evolucionó más o Sí, esas no, cosas, no ¿no? tiene nada que ver. Sino que sí nos vamos dando cuenta realmente qué De las problemas cosas, existen de las exacto. cosas, o sea, todo esto de todo lo que va saliendo, de lo que empezamos como digamos a defender, a hacer, todo ese tipo de cosas, o sea, están bien porque tenemos acceso a mucha información, o sea, antes imagínate, como me contaban mis padres, así de, no, pues antes, ¿qué vamos a tener nosotros acceso a tal Internet. cosa, a internet? Teníamos que ir a la biblioteca, hacer esto y hacer ese tipo de cosas, a estudiar y todo eso. Y no manches, o sea, ahorita encontramos plataformas, YouTube es una universidad, Sí, casi casi, si quieres casi. empezar a aprender algo nuevo, o si quieres arreglar, no sé, digamos, un enchufe. Ya YouTube, cómo arreglar un Y ahí te enchufe de tal, explica a y ya, y detalle. tú aprendes y vas ganando experiencia en eso, y ya después le ayudas a alguien, entonces, pero bueno, para no desviarme del tema, a lo que iba era que sí se debe de implementar un poco más en nuestra generación y hasta en la adulta, bueno, más adulta, Ujú. en todo eso, sí cierta ahorita durante la pandemia, algo como una especie de telemedicina, de que haya ayuda psicológica bien, que haya diversas actividades que te ayuden a superar todo esto, ¿no? Para bajar el estrés, la ansiedad, como lo es. Bueno, a ti te encanta hacer, Sí, por sí. ejemplo, lo que es la meditación, hacer un poco de ejercicio, no sé, ejercicios respiratorios también, de pronto darte un break en tu trabajo. Si estás en home office, decir, bueno, me paro, voy a respirar, voy a estirar y bueno, ahorita le seguimos. Ujú. Y ahorita también, por ejemplo, hablando un poco de eso, ver que las posturas a veces que tenemos cuando estamos en el home Sí, office o algo todo. así, no manches, nos estamos encorvando más Sí, y al rato va a haber más problemas de columna, algo sí. así que va a pasar. Entonces yo siento que debería haber un poco más de información en estas cuestiones, en Ujú. cómo sobrellevar el home office bien,
en cuestión tanto mental como física, mencionando lo que te dije ahorita de la posición que tenemos. Ujú. Y sí siento que se debería de ayudar más porque Sí, de pronto he salido así y la gente de pronto cuando ahorita que empiezan como que a reabrir poco a poco, como que se nota un poco más tensa, como antes, como que de pronto moviste algo, golpeaste algo, lo que sea, oye, ¿qué te pasa? Como un poco más agresivo, ¿no? O sea, sí, sí. no, yo siento que no hay que dejar que eso que nos rebase como toda la impotencia que nos vamos guardando al estar encerrados y Ujú. de pronto ya al decir, como lo mencionamos hace rato, al reincorporarnos otra vez a la sociedad, ya ser unas personas explosivas o lo que decías, por ejemplo, lo que te pasó, como que de pronto ya no tener ese pensamiento de aceptar lo que dicen otras personas, ¿no? Sí, Como claro. por ejemplo, Empatía. exactamente algo así como empatía. Y entonces yo siento que en eso es como que los puntos que debemos ir trabajando, porque ahorita de verdad estamos envueltos en noticias de gobierno, de lo que pasa. Y Y aparte que obviamente uno sí, ni siquiera sabe si son reales o falsas. exactamente. Entonces, o sea, no me quiero meter a los temas actuales de polémicos de gobierno y de todo lo que ha pasado, que la verdad sí tengo muchas opiniones que me gustaría dar, pero pues ya eso es conforme vayamos avanzando en los episodios, ya vamos viendo cómo nos desenvolvemos en esos Sí, en temas, esos ¿no? temas. Porque sí son muy complicados y realmente algo de lo que siento que hace falta como trabajar mucho es como en la voluntad, ¿no? En la voluntad de hacer las cosas y que todo eso nos vaya generando un poco más de seguridad. Entonces, a lo que concluyo un poco esto que estamos mencionando es que sí se debería de trabajar un poquito más en la salud mental, en leer libros de autoayuda, en promocionarlos más. A mucha gente podrá decir, ah, eso que Sí, eso tienes ni me que vivir, sirve y no lo sé tienes que qué. vivir. Ajá. Depende de la perspectiva de cada quien y Sí, de cada cómo le quien es vaya. libre Exactamente, de sí. generando el impacto de cada una de esas cosas, pero siento que sí es algo muy importante, güey. O sea, que Sí, claro. neta tenemos que ir trabajando y pues nada, seguir viviendo, seguirnos acostumbrando a esto, seguirnos cuidando y pues nada, Pues sí. A seguir aplicando lo que hemos aprendido exactamente. y también ir evolucionando conforme el mundo actual vuelve a tomar su camino que era antes. Que ya no volverá a ser como antes, pero volver a la normalidad que antes teníamos. Sí, y ahorita tú en lo social, ¿cómo piensas que te ha afectado la pandemia? O sea, como lo mencionabas hace rato, sí te aislaste y todo, pero como, ¿cuál es tu perspectiva así de que ya de pronto dejaste de ver a tus amigos o de pronto ya no salías o ya no ibas a alguna fiesta o alguna reunión familiar o que ya no íbamos a reuniones Ajá. Sí, familiares? claro. Ya O no sea, ¿cómo tú hacíamos. lo sentiste? ¿Eso también sientes que te afectó o de pronto así como que te ayudó a generar tu criterio y a hablar bueno, hablar mejor con las personas o no sé, Pues cómo lo a tomas mí me eso? ayudó de una manera chingona, la neta, el no ir a fiestas, el que todos los bares estaban cerrados y todo eso, porque, pues como ya sabías, y como ya lo he contado alguna vez en mis podcasts, pues que tenía el problema con el alcohol. Ujú. Entonces, pues me ponía muy mal. Y, y este encierro, pues me ayudó a conocerme de una manera mejor y estando sobrio. O sea, porque, pues obviamente dije, ya no más, ya no quiero seguir tomando. Y a pesar de que me daba ansiedad y a pesar de que de todo, me pude mantener sobrio de una manera un poco hasta más sencilla, ¿no? Porque tampoco iba a la universidad, no conocí Ujú. otros amigos a los que les gustara tomar, de mis amigos que tomaban, me alejé. Entonces, de ustedes, pues no nos juntábamos ya tan seguido y las veces que nos juntábamos, pues era para platicar y hacer lo que Ujú. estamos haciendo Sí, claro. ahorita, pero Pero ya hicimos la ya acción, ya hicimos la acción actuamos. en el podcast. Entonces, sí me ayudó bastante. Digo que lo único que me perjudicó en lo social fue que me aislé. O sea, llegó un punto en el que, y ya no era tanto por tomar, sino por el sentido de que pinches ideas de los demás no son las mías y están mal Sí, todos, ¿no? Entonces, lo bueno es que me di cuenta a tiempo, porque si no, ahorita sería un güey puta insoportable. sí. Entonces, sí fue que dije, verga, esto sí me está afectando y yo siempre he sido alguien que le gusta escuchar la opinión de los demás, ¿no?
y crear mi propio criterio, ¿no? Tampoco decir que este güey tiene la razón y ya, Ujú, sino que crear mi propio criterio con lo que escuché de ti, con lo que escuché de otra claro. persona, con lo que yo pienso. Entonces me di cuenta rápido y dije, tengo que volver a tener amigos, ¿no? O sea, tengo que volver a salir con ustedes, con los demás primos, convivir con mis hermanas, convivir con los pocos amigos que me quedaron y pues volver a conocer el mundo en general, ¿no? O sea, a las diferentes personas que existen, pero para mí, de una manera social y mental, de cierta manera fue lo que más me ayudó en lugar de perjudicarme. O Sí, sea, me sirvió de muchísimo el que cerraran todo. O sea, de manera espiritual, ¿no? De sí. manera mental, porque yo sé que pues, existen problemas económicos, que la gente les quitaron su trabajo y soy consciente de eso, ¿no? Pero pues en ese sentido, en cuestión de bares y antros y todo eso, el que no estuvieran abiertos y que yo no tenía la posibilidad Ujú, de escaparme y decir, chingue su madre, me voy a tomar unas. O sea, sí, sí, no, ya sí. no podía. Entonces el encierro sí me ayudó de una manera espiritual a mí para encontrarme, para sentirme bien y Ujú, para, pues, conocerme de manera, pues, sobria. sí, claro. Yo siento que después valdría la pena en otro, como en otro episodio, hablar un poco sobre, no tanto como temas espirituales, pero sí hablar, enfocarnos un poco más a lo, ahorita a lo mejor hablamos un poco más en términos generales de todo y me gustó mucho que sacáramos este tema porque como mencionaste al principio es actual, es de lo que todo se habla. Sí. Entonces yo siento que ahorita como introducción, digamos una introducción muy extensa, valdría la pena después hablar un poco sobre cada uno de los aspectos o cosas tanto positivas como negativas y como, como mencionaste también, tanto espirituales, algo así, como mencionarlo, ¿no? Irlo Sí, enfocándonos un poco más en todos esos aspectos. centrarnos en ese tema. Exactamente, y a lo mejor retroalimentar todo eso, a lo Y, mejor con algún libro que leíste, con Ujú. uno que yo haya No, leído y o algo como así, lo poco hemos a poco. vivido, ¿no? Porque tú también Exactamente. empezaste a implementar la meditación en Sí, tu vida sí, claro. y viste cosas, o sea, no como un psíquico, pero Sí, viste cosas dentro de ti que un decías, mindfulness ándale. chido. Sí, claro. Entonces, pues yo creo que pues hasta aquí dejamos este primer episodio. Sí, Ya, yo espero que sea uno de muchos episodios. sí, La verdad vas a me ver que gustó sí. esto y pues les vamos a agradecer mucho también que pues compartan, nos ayuden a pues no ir creciendo poco a poco, pero sí pues nada, que esperemos que toda esta plática que tenemos Pues les haya algo gustado les haya y gustado. si quieren comentar algo, pues los vamos a recibir. Si es hate, pues no. Pero pues también estaría padre que en tus redes sociales de tus amigos, en la mía, pues nos contaran también su experiencia de cómo fue Exacto. su vivencia en este último año de pandemia, ¿no? Sí, y algo que me gustaría como concluir de esto es que siempre hablen con alguien si tienen algún problema o algo así. A veces las opiniones de las personas no las tomamos al 100 y también obviamente depende del criterio de cada uno, Sí, pero sí vale la pena de pronto hacer este tipo de de actividades o actividades. de pronto juntarte con alguien o marcarle a un viejo amigo o con el que tenías la confianza de De platicar de platicar. algo, ¿no? Sí, De algún el problema. chiste a veces es nada más sacarlo. Tal vez no Exacto. te va a solucionar nada, pero con el simple hecho de que ya lo O de que expresaste, alguien te escuche. exacto, ya es un paso adelante del problema que tienes, Sí, ¿no? Entonces, pues sí, no se queden callados, hablen siempre que puedan con alguien de su confianza. Y pues también existen muchos profesionales sí, dispuestos a claro. escucharlos, que son los psicólogos, ¿no? Entonces, si tienen también la oportunidad de poder pagarse un psicólogo, pues que lo hagan, Sí, ¿no? es Vale la sano, pena. es lo más saludable y sano que se puede hacer. Ya después podemos hablar un poco de esos temas, o sea, Sí, sí, sí. adentrarnos, como mencioné, un poco más Ujú. en temas específicos. Pero bueno, entonces no queda más que agradecerles por su tiempo y por escucharnos. Y pues más que nada el contenido es tanto para ustedes Como para como para nosotros, nosotros, porque también lo porque usamos de terapia. exactamente, es cierta ayuda que encontramos Sí. y cierto, yo en lo personal, un poco de crecimiento, tanto crecimiento como personal, como de confianza, como Ujú. de seguridad, que vaya creciendo un poquito más para pues seguirnos enfrentando a Lo que a viene, lo que a viene, lo que ¿no? A viene. todo. Entonces, pues nada, Pues les gracias. agradecemos. Dios. Gracias.